Para no judíos. Muchas gracias, Alma, por ser la que dedica todas estas clases, la que pone muchísimo esfuerzo para que esto funcione, para que esto salga adelante, que sea para braja, para tzlaja, para bendición, para éxito, para tu familia, para toda tu gente querida y cercana. Muy bien, hasta aquí estudiamos algunos de los fundamentos del judaísmo, digamos, general, no solamente circunscripto específico para Bnei Noach, sino que estudiamos qué es la Torá, estudiamos la entrega de la Torá. Hoy vamos a empezar a estudiar, Dios mediante, los famosos 7 mandamientos, 7 preceptos universales, como uno los quiera llamar, está bien, no hay ningún problema. Pero la clase de hoy va a ser un poquito diferente de otras clases. Como siempre, yo les dejé un video cortito para estudiar, para ver, y sobre ese video, sobre esa idea, vamos a expandir. Pero por supuesto no voy a repetir todo lo que está escrito ahí, o todo lo que está dicho, mejor dicho. Este es un video, no está escrito nada. Todo lo que dije ahí no lo voy a repetir porque si no sería aburrido y aparte sería muy cortito, 5 minutos. Sino que mi idea es expandir sobre esto. Pero no voy a tocar todos los temas que se dijeron ahí, específicamente el tema del enojo. Uy, ¿qué hice? Se lío. El tema del enojo no lo voy a tocar, estaba ahí en el video, lo dejo para otra clase, lo vamos a estudiar, pero vamos a hacer las cosas en forma ordenada, en forma clara que se entienda de dónde venimos y qué es lo que queremos hacer, cuál es el mensaje realmente del judaísmo para los judíos en términos de estos 7 preceptos universales. Punto número 1, un tema que no estudiamos en profundidad y que amerita, sin lugar a dudas, clases específicas sobre ese tema. Pero la realidad es que por algún lugar hay que empezar, entonces me pareció mejor empezar por los 7 preceptos como para dar una idea clara de qué es lo que debemos hacer o qué es lo que no debemos hacer, etcétera. Pero como pequeña introducción para los textos que vamos a estudiar, como dije antes, la clase de hoy va a ser un poquito diferente de otras clases porque va a ser mucho más textual. O sea, vamos a estudiar textos. Y a pesar de que yo en general no hago esto, hoy vamos a leer. Les voy a presentar en pantalla algunos textos y los vamos a leer juntos a propósito. ¿Por qué? Por la claridad que tienen, por la importancia que tienen, directamente los vamos a leer. Muy bien. ¿Qué es esto de leer textos? ¿De qué textos estamos hablando? Nosotros ya estudiamos en las clases anteriores que existe la Torá. Y dijimos que es la palabra toira viene de la palabra hoirá, enseñanza, es una enseñanza de vida, es una guía, Dios está dentro de la toira, etc. Pero la práctica no termina solo ahí, sino que la toira tiene básicamente dos expresiones. No son dos torot, dos toire. No, es una sola, no hay otra cosa. Pero se expresa y se muestra de diferentes maneras, en este caso 2 maneras específicas. Así como un ser humano común y corriente. Yo soy padre, soy hijo, soy amigo, maestro, estudiante. Tengo montones de facetas en mi vida. Y no soy varias personas, ni soy bipolar, ni estoy loco. Un poquito loco estoy, pero no estoy tan loco porque tenga muchas facetas en mi vida. Todos los seres humanos, sin excepción, tenemos facetas en la vida. Cuando estás trabajando, no hablas con tu jefe en el trabajo como hablas con tu esposa en tu casa. No, no, muy diferente. A menos que tu jefe sea tu esposa, la esposa siempre son los jefes, pero no importa. Vamos a no filosofar con esto y vamos a seguir adelante. La cuestión es que somos uno y tenemos facetas, diferentes formas de lidiar con la vida de acuerdo al lugar en donde estamos, de acuerdo al momento de la vida, etc. Lo mismo pasa con la toira. Hay una faceta de la toira escrita, que son lo que estudiamos un par de clases atrás, si no me equivoco, los 24 libros del Tanaj, o sea, los 5 libros de Moishe, con todos los profetas, con todos los escritos, incluyendo Tehilim, Salmos, etc. El texto mismo tiene santidad. Las letras tienen santidad. Y no es lo mismo una letra que la otra. Quiero decir, no se puede cambiar y no hay lugar para decir, no, pero en realidad está escrito de otra manera, no pasa nada si lo cambiás, si lo traducís. No, 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 no. El texto mismo es preciso, exacto, y está escrito de esa manera por Dios, dictado a Moisés Rabbeinu o a los diferentes profetas y diferentes personajes que fueron
expresando esta Toira, como por ejemplo Shmuel Anovi, el profeta Shmuel escribió el libro de Shmuel, otros profetas escribieron otros libros, y Yoshua escribió su libro, Shmuel escribió el libro de Shmuel, el libro de Reyes. Hizkiyahu Amelech, el rey Hizkiyahu, escribió varios libros que están en nombre de Shloime Amelech, el rey Salomón, que para que tengan una idea, el rey Salomón construye el primer templo en la época de Hizkiyahu Amelech, unos 100 años después de la vida de Hizkiyahu Amelech, 150 años después, se destruye el primer templo, que sé que estamos hablando de una distancia muy grande, no se conocieron. Hizkiyahu era descendiente de Shloime, pero no se conocieron. Sin embargo, el Hizkiyahu escribe los escritos de Shloime. Y así la Toira fue, por así decir, evolucionando, por llamarlo de alguna manera, hasta que nuestros sabios dijeron, ok, momentito, muchachos, esto, aunque la palabra parece rara, pero canonizaron, dijeron, esto es la Toira escrita, esto es la palabra de Dios, con inspiración divina, con profecía, etc. Junto con eso, desde el momento de la entrega de la Toira en el monte Sinai, está la Torah oral. ¿Qué significa Torah oral? Significa que se transmitió en forma oral por generaciones y generaciones alrededor del año 200 de la era común, aproximadamente. Rabbi Yehuda Hanossi, 190, 189, hay diferentes versiones. Rabbi Yehuda Hanossi, así se llamaba, Rabbi Yehuda el príncipe, escribe parte de la Torah oral, porque ya nos estábamos esparciendo tanto por el mundo, estábamos perdiendo por los sufrimientos la capacidad de transmitir y conservar y memorizar, etc. Entonces la Torah oral se plasmó en un libro que se llamó la Mishnah, que ahora no importa todos los detalles, estoy simplemente explicando brevemente lo que vamos a estudiar. Luego, unos 200 años después, ya la Mishnah no fue suficiente, nuestros sabios escribieron la Gemara, que eso junto, Mishnah más Gemara, pasó a ser el Talmud. Y luego aparecieron comentarios y comentarios de comentarios y más escritos, y generación tras generación hasta el día de hoy se continúa ampliando y continúa creciendo la Torah oral, que es de vuelta una tradición oral sobre cómo se escribe, sobre cómo se entiende la Torah escrita. Una sin la otra son totalmente insignificantes. No tiene ningún sentido la Torá oral sin la Torá escrita, no tiene ningún sentido la Torá escrita sin la Torá oral. Y todo el que dice diferente, pues que explique la Torá escrita sin la Torá oral, y es imposible. No hay forma de saber lo que son tefilin, no hay forma de saber lo que es un azúcar, no hay forma de saber lo que es un shofar, no hay forma de saber ni lo que es una letra. Para cerrar con esta idea, hay una historia de Hillel. Una vez vino un tipo a Hillel y le dijo, para mí todo esto de la Torah oral es todo mentira, no sé, quiero que me enseñes así yo puedo evaluar. Ok, Hillel le dijo, ¿sabes leer, etcétera? No, ok, te voy a enseñar a leer primero y después podemos estudiar. Perfecto. Entonces el primer día le enseñó lo que es una letra Aleph. La letra Aleph, no importa ni la forma que tiene, es una letra en el abecedario, la primera letra, la Aleph. Y le dijo que listo, hoy aprendimos la Aleph, la tenés clara, volvemos mañana y seguimos adelante. Al otro día volvió el tipo este y le dijo el mismo dibujo que en realidad representa la letra Aleph, le dijo, esto se llama una base, la segunda letra. No, pero, un momentito, dijo el tipo, que no era tonto. Ayer me dijiste que esto era una Aleph, hoy me decís que es una base. Y ahí Hillel lo agarró y le dijo, ¿y vos cómo sabés que es correcto? ¿Aleph o base? No lo sabés. Eso se llama Torah oral. Incluso cómo leer el texto de la Torah escrita, eso es Torah oral, que nos enseña a leer un texto. Quiere decir que sin Torah oral no existe la Torah escrita. Sin Torah escrita no existe la Torah oral tampoco, porque sería un invento sacado, como quien dice en Argentina, de la galera. Dicho todo esto, hoy vamos a estudiar dos pedacitos de dos textos de la Torah oral, específicamente. El primero se llama Talmud, que vamos a estudiar una parte minúscula del Talmud, minúscula, minúscula. El segundo es el Rambam. Rambam era Rabbi Moshe ben Maimon, Maimónides, diferentes nombres para la misma persona, Rambam, Maimónides, Moshe ben Maimon, etc. Vivió en España año 1000 y escribió montones de cosas, entre las cuales hay un libro que se llama Mishneh Torah. Mishneh Torah es un libro de leyes en donde el Rambam explica todas las leyes de judaísmo, de la A a la Z.
de la A a la Z, incluyendo las leyes de no judíos también, que algo de esto vamos a estudiar, hoy no todos los detalles, un pedacito, e incluyendo montones de otros asuntos que tienen que ver con la ley cotidiana del pueblo de Israel. No quiere decir que el libro del Rambam es hoy ley para todos, no, porque en la práctica existen otros libros de Torah oral, Shulchan Aruch, por ejemplo, Código de Ley Judía. Muy bien, no vamos a estudiar eso hoy. De hecho, el Código de Ley Judía no habla de las leyes de Bnei Noyaj, no tiene este asunto, por diferentes razones que hoy no vamos a tocar. La cuestión es que yo quería explicar qué es lo que vamos a estudiar. Una vez que entendimos qué es lo que vamos a estudiar, muy bien, vamos a estudiar. Esto que vemos aquí es un pedacito chiquitito del Rambam. Acá está la fuente. Los que quieran verlo de adentro, Leyes de Reyes, capítulo 9, párrafo 1. El que quiera profundizar lo puede hacer. Enseñaron nuestros sabios, escribe el Rambam. Un detalle más, que me parece que me lo salteé y es importante. Antes de seguir adelante, mientras tanto pueden ir leyendo, yo lo voy a leer en un minuto. El Rambam no inventó nada. Todo esto que está aquí escrito no es un invento del Rambam, sino que en realidad el Rambam compiló las leyes tal y cual están plasmadas en el Talmud, que es un texto difícil de estudiar, hay mucha discusión, hay mucha profundidad. El Rambam compiló, armó, ordenó, estructuró textos anteriores a él, de otros sabios, y así sucesivamente para atrás, y otros sabios, de otros sabios, de otros sabios, para darle una forma y una estructura muy ordenada. El Rambam era extremadamente ordenado. Por eso estamos estudiando esto, pero no piensen, entonces el Rambam inventó, el rabino dio una clase de lo que dice el Rambam, a mí qué me importa lo que dice el Rambam, quiero saber lo que dice la Toira. Entonces quiere decir que no entendiste la introducción. El Rambam es Toira. Estudiar Rambam es estudiar Toira. Estudiar un capítulo del Humash, de los 5 libros de Moshe, como estudiamos las clases pasadas, es estudiar Toira. Estudiar Talmud es estudiar Toira. Estudiar Hasides es estudiar Toira. No existe Hasidut y Toira. ¿De qué estás hablando? Hasides es Toira. ¿Qué pasa? La Toira se expresa a sí misma de diferentes maneras. Hay una forma simple, se llama Pshat, sentido literal. Esto es otro asunto para estudiar en profundidad que ahora no lo vamos a hacer. En general, para el que sabe más, se llama Pardes, Pshat, Remes, Drush y Soit. Son 4 palabras en hebreo que significan el sentido sencillo. Pshat, Remes significa alusiones, Drush significa alegorías y Soit son secretos de la Kabbalah, la mística judía, etc. Pero es todo Toira. Muy bien, entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos estudiando Toira. ¿Qué parte de la Torah estamos estudiando? Estamos estudiando una parte de la Torah oral. Dentro de la Torah oral, ¿qué texto estamos estudiando? Rambam. Mishneh Torah se llama el libro que escribió, este que estamos estudiando. Hay otros. Rambam. Muy bien, ¿qué dice Rambam? Enseñar a nuestros sabios. Perdón, este pedacito de acá arriba es el Talmud, no del Rambam, es el Talmud. 7 mitzvot, 7 preceptos fueron ordenados los Bnei Noyaj. El Talmud, acá está la fuente. Yo me salté un pedacito del Talmud y un pedacito de Rambam. Sanedrin 56a. 7 mitzvot, 7 preceptos fueron ordenados, los Bnei Noyaj, leyes, que en realidad significan no hacer injusticia, no ser injusto. Blasfemia, que en realidad significa no blasfemar, no es que hay que ir a blasfemar, o sea, no maldecir en nombre de Dios, no hacer idolatría, no tener relaciones prohibidas, que hoy no vamos a estudiar todos los detalles de todo, estamos empezando. No asesinar, no robar y no comer miembro de un animal vivo. Esto es lo que dice el Talmud. El énfasis acá es 7 preceptos. Abajo estudiamos un parrafito del Rambam. El Rambam dice así, sobre 6, fíjense que dice 6 asuntos, no 7, 6. Fue ordenado el primer hombre, Adam Arishon. No hacer idolatría, fíjense que cambió el orden también, interesante el Rambam. Y no hacer idolatría, no blasfemar, no asesinar, no tener relaciones prohibidas, no robar y leyes, que significa no ser injusto. Y a pesar, agrega el Rambam, esto no está en el Talmud. Esta es la explicación que el Rambam nos da. A pesar de que todas son tradición en nuestras manos, que proviene, digamos, de Moishe Rabbeinu, y fue entregada en el monte Sinai, el Rambam lo dice después, pero no estamos estudiando esa parte ahora. Y la lógica se inclina tras de ellas, o sea, es algo racional, es algo moral, es algo ético, cumplir todo aquello que está aquí escrito. Surge de la Torá que sobre esas cosas fue mandado. Punto. ¿Qué está diciendo Rambam? Está diciendo una cosa fundamental,
que es importantísimo entenderlo cuando uno se aboca al estudio de las leyes de Bnei Noach. Pregunta clásica que pregunta muchísima gente. ¿Dónde están escritas en la Toira las leyes de Bnei Noach? Stop. Respuesta, la acabamos de leer. Rambam. No están escritas en la Toira. No, 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 no. Fíjense, el Rambam dice, a pesar de que todas son tradición en nuestras manos de Moishe, o sea, de Moishe quiere decir que provienen de Moishe, no están escritos en la Toira. Los 7 preceptos de Bnei Noach no están escritos en la Toira. ¿Qué es la Toira? Ah, momentito. En general, cuando decimos Toira, nos referimos a los 5 libros de Moishe. Si uno quiere ser muy expansivo, se refiere a los 24 libros del Tanaj, pero no más que esto. Esto es cuando uno dice dónde está escrito en la Toira en tal lugar. Ok, dame un número de capítulo, o sea, el libro primero de los 5 libros, un libro, un número de capítulo, un número de versículo. Ya estudiamos que los números de capítulos y números de versículos fueron puestos por los no judíos. Algún monje anglicano, creo que era, año 1300 o por ahí, puso esos números para hacer más fácil las discusiones y las referencias y las charlas, pero no tiene nada que ver con el judaísmo. Cero. Ningún valor tienen los números de capítulos. De hecho, según nuestra forma de entender la Torah, y esto ya lo estudiamos en clases pasadas, parashot, párrafos, textos, etcétera, a veces los capítulos cortan en medio de un párrafo. Este monje, no sé, era medio burro, qué sé yo, y se le ocurrió poner ahí un capítulo. No sé por qué, hay que preguntarle a él. Pero para nosotros no tiene ningún sentido. ¿Por qué cortaste el capítulo acá? ¿Por qué no seguiste un poco más? Hay un párrafo ahí, etcétera. Bueno, no voy a discutir con el monje anglicano porque se murió hace muchos años. Así que no tengo nada que discutir. Lo que está diciendo Rambam claramente es que no están escritos en la Toira, en los 5 libros de Moishe, en el Tanaj entero, Toira, Nevim, Ksuvim, los 5 libros de Moishe, los profetas y los escritos, no están escritos los 7 preceptos de Bnei Noach. No. ¿Y dónde están entonces? El Rambam dice, es una tradición. Es una tradición. Más aún, segundo asunto que el Rambam trae, la lógica se inclina tras de ellas. Es lógico, de vuelta, para tener una sociedad moral, ética, que podamos vivir todos juntos en paz, es lógico que se cumpla con estos preceptos. Y cuando uno analiza la toira un poquitito más en profundidad, que lo vamos a hacer en un minuto, surge de la toira que estas son las cosas que Dios le mandó a Noach, al primer hombre, perdón, al primer hombre. Al primer hombre. Fíjense que Rambam dice 6 cosas al primer hombre. ¿De dónde sacó esto el Rambam? Fíjense que dijo 3 cosas. Uno, tradición. No están escritas. Dos, es lógico. Tiene sentido. Tres, si vos analizás la toira, las vas a encontrar ahí también. Pero no es que están escritas y Dios le dijo al hombre, haz esto, no haz lo otro. No, no. Entonces buscarlas en la toira es perder el tiempo. No están. Ah, entonces no las voy a cumplir. No, no entendiste nada. Volvamos para atrás. Te dije que hay 2 expresiones de la toira. Una Torah escrita y una Torah oral. Y si vos me vas a decir que no vas a cumplir lo que dice la Torah oral, porque es un invento de Tubia, vino este rabino y empezó a decir tonterías que no están escritas en ningún lado, quiere decir que no entendiste el judaísmo. Lo más básico no lo entendiste. La toira tiene 2 expresiones. Una expresión escrita y una expresión oral, que no pueden vivir una sin la otra. No tiene sentido. Entonces, si vamos a empezar a discutir lo que la toira oral dice, chao, está fuera del judaísmo. No me interesa si sos judío o no. Paréntesis, que no debería decir esto, pero no me puedo contener. Yoshke, el colgado, el tipo ese que su nombre dicen que empieza con una J o con lo que sea, él discutía la Torah oral. Él no estaba de acuerdo con la Torah oral. Y provenía de una secta, literalmente, de gente que no creía en la Torah oral. Por eso no se quería lavar las manos para comer pan. Mm, Y por eso su comportamiento era contrario a la Torah oral. Por eso estaba tan en contra de los jajom, de los sabios. Porque él quería el poder. O por lo menos así dicen. A mí no me importa si existió o no. Es otro tema, es anecdótico. Pero Torah oral sin Torah escrita no tiene sentido. Cero. Volvamos. El Talmud, perdón, dice 7 preceptos. Paréntesis. En otro lugar.
El Talmud dice 30 preceptos en Hulin Tzadik Beis, 92 A o B, no me acuerdo. Ahí el Talmud dice, son 30 preceptos. Uy, pero me dijiste que eran 7. No, son 30. No, pero 7 o 30, 30 o 7. El Rambam dice 6 y el Talmud dice 7 y el otro lugar dice 30. Me volvieron loco. Los judíos no saben ni lo que están diciendo. Se contradicen entre ellos. No, para. Punto número uno, el Talmud dice 7 preceptos. Cuando el Talmud se refiere a 7 preceptos, se refiere específicamente a las prohibiciones, o sea, no hacer, no hacer, no hacer injusticia, no hacer blasfemia, no hacer idolatría, no tener relaciones prohibidas, sea lo que fuera que es cada uno, que hay que estudiarlo en detalle cada uno, no asesinar, no robar y no comer miembro de un animal vivo, perdón. Son todos no. No, 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 no. En la Torá hay preceptos negativos, prohibitivos, cosas que no se pueden hacer. No, 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 no. Y preceptos positivos. Andás esto, andás esto, andás el otro. En la lista de 7 preceptos de Bnei Noyaj, a esto me refiero, solamente están enumerados los preceptos negativos. No hagas esto, no hagas lo otro, etcétera, etcétera. Los preceptos positivos no están enumerados. ¿Por qué? No tengo la menor idea. No sé. Eso es lo que dice el Talmud en estas páginas, 56, 57. Es toda una discusión larga hasta la 59, final de la 59. No sé por qué. Eso es lo que nuestros sabios recibieron como tradición, dice el Rambam. Escuchame, es una tradición. Más aún, eran 6, no eran 7. Ah, bueno, pero se le agregó, terminamos de leer el Rambam, se le agregó a Noyaj no comer parte de un animal vivo, miembro de un animal vivo. Y aquí 7 preceptos. Entonces, ok, salvamos al Rambam, que el Talmud dice que son 7 preceptos. El Rambam dijo 6. No, el Rambam te está contando una historia. Te está ampliando la cabeza, diciéndote, mirá, hay una proyección de esto. Esto fue evolucionando. Primero Dios le mandó al hombre 6 cosas y después le agregó a Noah una séptima. Ok. Cuando leímos el Talmud acá arriba, este parrafito súper chiquito, el Talmud no está ahí para contarnos historias. El Talmud directamente dijo, mira, son 7 preceptos, bla, 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 bla. ¿A quién, cómo, cuándo, dónde? Y yo qué sé, son 7 preceptos. Volvemos a abrir un paréntesis en otro lugar, como dije recién, Julin, así se llama, Julin. El tratado talmúdico se llama así, Julin, página 92, A o B, no me acuerdo. El Talmud dice 30 preceptos. Ok, hay explicaciones. La explicación más poderosa, más fuerte sobre este asunto es ofrecida por el Sefer HaJinuch. El Sefer HaJinuch, el libro de la educación, así se llama, un rabino en Barcelona, no se llama el nombre, no se sabe el nombre del rabino, se asume que fue Aaron Alevi, vivió en Barcelona en el año 1300, más o menos. Él escribe en su enumeración de mitzvot, la mitzvot número 416, algo muy interesante. Él dice así, él escribe el libro como si fuese hablando con su hijo. Mi hijo, no pienses que estos 7 preceptos para los no judíos son solamente 7 cosas y ya está. Son 7 reglas generales, escribe el Sefer HaJinuch, con muchísimas ramificaciones. Clarito, más claro imposible. Son 7 asuntos generales con muchísimas ramificaciones. Entonces, cuando el Talmud habla de 30 preceptos, ok, son ramificaciones de los 7. Interesante mencionar que el Talmud mismo, donde dice que son 30 preceptos, no identifica, no enumera cuáles son esos 30 preceptos. Y Rashi mismo dice en su comentario al Talmud, Rashi, un rabino francés, año 1100 España, en Francia, Rashi dice, no sé cuáles son. Ok, Rashi no sabía, yo tampoco. Hay otros comentarios, otros comentaristas, el Ramad de Fano, Menachem Azaria de Fano, año 1600, en Italia, en la ciudad de Fano. Él escribió un libro gigante, Asar Mamares, complejísimo, si los hay libros complicados. El Ramad de Fano escribía un lenguaje complicado, es difícil leerlo, es difícil entenderlo. Él escribe ahí en un capítulo, ahora no recuerdo exacto el capítulo, pero él escribe que hay 30 preceptos y enumera cuál es su lista, su propuesta de lista de 30 preceptos de Bnei Noyaj. Lo que surge de todo esto, volvamos, cerramos paréntesis, ya no nos es tan problemático cuando el Talmud habla de 30 preceptos. Sabemos que existe una explicación de la lista de los 30 preceptos. En otro momento se puede estudiar, no se puede estudiar todo junto, como yo siempre digo. Las palabras de Torah en un lugar son ricas, en otro lugar son pobres. Quiere decir que aquí no vamos a detallar los 30 preceptos, no es el punto de nuestra clase, sí saber
que hay 7 preceptos que dice el Talmud y el Rambam nos informó que históricamente hablando son 6 más uno. 6 más uno. Ok, interesante. Ahora bien, vamos a analizar un poquitito más en detalle lo que dice el Talmud. Y ahí vamos a llegar a una conclusión importantísima en la comprensión de los 7 preceptos de Bnei Noach en general y en la comprensión de la Toira en general. Este es el texto del Talmud, un texto así muy chiquitito dentro de un mar, un océano gigante. ¿Cómo sabemos que son 7 preceptos? Quizás son más, quizás son menos. Esto lo pueden encontrar aquí. ¿Cómo sabemos que son 7 preceptos? Dice Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan vivió en Eretz Israel, en la tierra de Israel, año 200 de la era común, y él escribió una versión del Talmud que se llama Talmud Yerushalmi. Pero ahora estamos estudiando el Talmud Babli de Babilonia. Dice el Rabbi Yohanan, es un versículo en la Toira al comienzo, no recuerdo la hora, el capítulo y el número, pero está ahí al comienzo de la Toira cuando Dios indica al primer hombre qué es lo que tiene que hacer, literalmente los primeros capítulos de la Toira. Mandó Dios el Señor, es el segundo capítulo, mandó Dios el Señor sobre el hombre diciendo, de todos los árboles del jardín has de comer. Y después sigue con otro versículo, no comas del árbol, del fruto del árbol, etcétera, etcétera, que es muy lindo, pero no vamos a analizar esto ahora. Ahora estamos analizando este versículo nada más. Y Rabbi Yohanan dice, mirá, Dios le mandó al hombre estos preceptos. ¿Cómo sabes? Yo lo recorté. El Talmud indica versículo por versículo cuál es la conexión entre este tipo de cosas. Mandó significa que Dios le mandó leyes. Dios, blasfemia. O sea, la prohibición, si no hagas injusticia, no hagas blasfemia. Cuando dice, la historia dice, el Señor es idolatría, sobre el hombre asesinato, diciendo relaciones prohibidas, de todos los árboles del jardín, no robes, y has de comer, pero no has de comer un miembro del animal vivo. Toma, Rabbi Yohanan dijo esto, un paso más, a pesar de que supuestamente ya deberían ver la pregunta que hay sobre esta frase, pero paciencia, un paso más, cuando vino Rabbi Yitzhak, había muchos personajes que viajaban entre la tierra de Israel y Babilonia. Babilonia es lo que hoy en día es Irak. Y un asentamiento muy importante de sabios del pueblo de Israel vivió en esa zona por muchos años. Desde la destrucción del primer templo, estamos hablando alrededor del año de 2400 años atrás, más o menos, hasta el año 900, más o menos, de la era común. 800, 900 de la era común. Quiere decir que estamos hablando desde 2400 años atrás hasta 1900 años atrás. Muchos años vivimos en Babel, Babilonia. Y se escribió un Talmud ahí. Y había personajes que viajaban entre la tierra de Israel y Babilonia, rabinos, llevando información. En la tierra de Israel estudiamos así. En Babilonia estudiamos así. Y así sucesivamente. Por eso cuando vino, ¿qué dice cuando vino? ¿De dónde vino? Vino de la tierra de Israel con información. Rabbi Yitzhak enseñó diferente, al revés. Fíjense que yo lo puse entre paréntesis a propósito. Cuando la Toira dice mandó, se refiere a idolatría. No a leyes, como dice Rabbi Yohanan. Rabbi Yitzhak dice idolatría. Y cuando la Torah dice el Señor, no se refiere a idolatría, como dice Rabbi Yohanan, se refiere a leyes, como dice Rabbi Yitzhak. Ok, tenía otra versión. No pasa nada. Momentito. Esto es lo que dice el Talmud, ahí en Sanedrin 56b. ¿Cuántas mitzvot hay acá? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Vamos para atrás. El Rambam dice, sobre 6 asuntos, está subrayado, 6 asuntos fue ordenado el primer hombre. Momento, vamos para adelante. Este versículo, Vaitzá Hashem Elohim, mandó Dios el Señor. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Al hombre, al primer hombre. Entonces, ¿qué le dijo al primer hombre? ¿No ves? Son 7, es una lista de 7 cosas. Pero el Rambam dice 6. No, pero el Talmud dice 7. No, pero el Rambam dice 6. Y el séptimo fue a Noach. Y entonces, o el Talmud está mal, o el Rambam está mal, o hay algo que no entendemos. ¿Cómo puede ser que el Rambam dice que Dios le mandó al primer hombre 6 cosas y después le agregó una a Noach, cuando el Talmud mismo dice, mirá, te traigo un versículo en la Toira, dice 7 cosas, pero el versículo eso se lo dijeron al primer hombre. Y entonces, ¿le mandaron 6 o 7? Este es el planteo, digamos. ¿Qué le dijeron al primer hombre? No entiendo nada.
Vamos para atrás. La respuesta es tan simple y yo ya la dije, esa es la verdad. Y está en el texto del Rambam. La respuesta es esta palabra acá. Tradición. Tradición. ¿Qué significa esta palabra tradición? Significa que Dios le dijo a Moishe Rabbeinu, y esto lo dice el Rambam más adelante, no lo vamos a estudiar hoy. Dios le dijo a Moishe Rabbeinu en el monte Sinai, hay 7 preceptos que quiero que difundas entre las naciones del mundo. Y si vamos a ser más profundos, y ahora no voy a explicar todo el asunto, porque de vuelta no se puede explicar todo en todas las clases, Dios le dijo a Moishe, quiero que fuerces, koife, lokuf, así dice el texto, lokuf, forzar a las naciones del mundo. Hay muchas formas de forzar, puede ser con palabras, puede ser con acciones. Quiero que fuerces a las naciones del mundo a cumplir estos 7 preceptos. Eso le dijo Dios a Moshe en el monte Sinai, así explica Rambam. Bien. ¿Cuántos? 7. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se le dijo realmente al primer hombre? Concretamente, 6 ideas. 6. Y a Noach Dios le agregó una más. No comas parte de un animal vivo. Y voy adelante a propósito. Pero el Talmud me mostró un versículo donde Dios habló con el primer hombre diciéndole 7 leyes. No, no entendiste el versículo. Vamos a leer de vuelta el versículo. ¿Qué dice el versículo? Acá está. Mandó Dios el Señor sobre el hombre diciendo, de todos los árboles del jardín has de comer. ¡Ay, qué lindo! ¿Puedo comer? Sí. ¿Qué como? Comete los árboles que quieras. Después el siguiente versículo dice, no comas del fruto del árbol del conocimiento, etcétera, ni del fruto del árbol de la vida. Ok, ok, no voy a estudiar toda la historia ahora. Este versículo, ¿qué dice este versículo? Anda a comer lo que quieras. Anda a comer los frutos del jardín. ¡Qué lindo! ¿Me está hablando de idolatría el versículo? No. ¿Está hablando de blasfemia? No. ¿Está hablando de leyes? No. ¿Está hablando de asesinato? No. ¿Relaciones prohibidas? No. ¿Rob? No. ¿Miembro? No. El versículo dice anda a comer frutas. De hecho, el primer hombre tenía prohibido matar animales para comer carne. No, no. Si se moría se lo podía comer, pero no se podía matar un animal. Podía comer verduras, era vegetariano el primer hombre. Y no digo vegano a propósito, porque si había un huevo se lo podía comer. Si había, qué sé, leche, queso, se lo podía comer. Pero no podía comer animales. Carne no, para matando no. Si estaba muerto sí. Comía verduras. Después Dios le permite a Noach, esto está en el texto de la Toira, fácil de ver, comer animales también, matar un animal para comer. Pero esto es otra historia. La cuestión es que el versículo este no habla de ninguno de los 7 preceptos de Benay Noach. El versículo está hablando de otra cosa, de comer frutas. Bien. Dicho esto, ¿qué está diciendo el Talmud entonces? ¿Que mandó significa leyes? ¿Que Dios es blasfemia? ¿El Señor de la tierra? Esto es un mnemotécnico. Es una tradición que vos podés recordar los 7 preceptos de Bnei Noach si tu memoria no funciona muy bien y querés tener algo, algún agarre para recordar estos 7 preceptos, acordate el versículo de la Toira. Mandó el Señor sobre el hombre diciendo, y ahí vas a poder asociar cada palabra de este versículo. Mandó, es leyes, dio, blasfemia, el Señor, idolatría. Es un mnemotécnico nada más. No está el versículo, el Talmud, junto con este versículo, no están diciendo que Dios le indicó al primer hombre estos 7 preceptos. No, lo siento mucho. ¿Qué le dijo Dios al primer hombre? 6 asuntos. Y a Noach le agregó uno más. Es verdad, son 7 al final. ¿Por qué insisto tanto con esto? Porque la gente malinterpreta y dicen, pero si los 7 preceptos no están escritos en la Torá, entonces no los voy a cumplir. Ah, ¿en serio? Ok, entonces estás en contra de los fundamentos de la Torá, no en contra de los 7 preceptos de Bnei Noach. Estás en contra de los fundamentos de la Torá. Uno de los 13 principios básicos, que Maimónides mismo los explica también, de la Torá es que existe una Torá oral. Y esa Torá oral, como dijimos antes, es fundamental, es una tradición que llegó a nosotros a través de Moshe Rabbeinu en Monte Sinai, etcétera, etcétera.
como ya explicamos. Quiere decir que este versículo no es la fuente de los 7 preceptos de Bnei Noach. No, señor, ni cerca. Es un mnemotécnico. Por eso, Rabbi Yitzhak puede tranquilamente discutir con Rabbi Yohanan y decirle, no, el que vos decís que es leyes es idolatría. El que vos decís que es idolatría es leyes. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué es lo que le dijo Dios al primer hombre? No, ¿qué te resulta más fácil recordar en tu cabeza si recordarlo de esta manera o de la otra manera? Eso es todo. Pero esta no es la fuente de los 7 preceptos. ¿Cuál es la fuente de los 7 preceptos? Tradición. Nadie que yo conozca duda ni cuestiona esto que acabo de decir. No es que lo que yo compartí es mi interpretación, mi forma de ver, y tú ya dices una cosa y otro rabino dice otra, me tienen podrido, me vuelven loco. Cada rabino dice una cosa diferente. No, lo que acabo de explicar es la única forma de entender los 7 preceptos de Bnei Noach. Son una tradición. Y como dije antes, la tradición en sí, ¿cuál es? Hay 7 reglas generales, de las cuales se desprenden innumerables cantidades de leyes e ideas, que el objetivo de estas clases es entender, por lo menos hasta cierto punto, lo que podamos, esas leyes. ¿Cuáles son las ramificaciones, etcétera? Muy bien. Dicho todo esto, avancemos. Lo que vamos a leer, este texto que está acá, que también lo voy a leer, es un texto del Rambam en otro lugar, leyes de idolatría. El primero de los preceptos que vamos a tocar es el precepto de idolatría, que hay mucho para estudiar, así que no esperen que en una clase terminemos todos los conceptos, no ese es el objetivo. Vamos a empezar. ¿Por algún lado hay que empezar? Ok, empecemos por ver qué es idolatría. Definime el concepto. Yo no soy un experto en el lenguaje español, así que no tengo idea de la etimología de la palabra idolatría, de ídolo. Yo qué sé, ¿de dónde sale la palabra ídolo? No tengo la menor idea. No sé, de latín, del griego, debe ser de latín. No tengo idea. No es mi trabajo ese. Busquen el diccionario de la Real Academia Española y ahí van a saber un montón de cosas en español. Mi trabajo es otro. ¿Qué significa idolatría para el judaísmo? Ok, vamos a ver. Durante la época de Enosh, Enosh era un nieto de Adam Arishon, o bisnieto, qué sé yo. La humanidad cometió un gran error. Esto es el texto del Rambam, Maimónides. Comienzo de las leyes de idolatría. Yo le puse 1.1 como para decir, bueno, viene 1.1, 1.2, paciencia. Son diferentes partes del mismo texto que para hacerlo más grande lo puse en diferentes diapositivas. Si no salía muy chiquitito, muy difícil de leer. Durante la época de Enosh, la humanidad cometió un gran error y los sabios de esa generación dieron consejos irreflexivos que no tenían sentido. El propio Enosh fue uno de los que cometieron el error. ¿Cuál fue el error? Su error fue el siguiente. Dijeron que Dios creó estrellas y esferas. Se refiere no a las estrellas como la vemos, la Alfa Centauro de no sé qué cosa. No, se refiere a constelaciones. Constelaciones. Dios creó estrellas y esferas para controlar el mundo. ¿Qué significa esto? Pregunta general, que no es para expandirla hoy. ¿Existe la astrología? Ojo, no estoy hablando de astronomía. Astrología. ¿En el judaísmo? Sí existe, pero tiene que ser hecho por alguien que tiene la capacidad de realmente decirte la verdad y no cobrarte para sacarte dinero, etcétera, etcétera. ¿Por qué existe? Porque efectivamente Dios creó constelaciones a través de las cuales Él mismo envía energía a este mundo. La energía divina se materializa a través de series y series y niveles de ángeles que son justamente los que controlan estas constelaciones. Entonces, de vuelta, Dios creó, ellos dijeron, las personas que se equivocaron, como dice el Rambam, Enosh entre ellos, dijeron que Dios creó estrellas y esferas, esferas se refiere también a cosas espirituales, para controlar el mundo. Las colocó en lo alto y las trató con honor, porque se ven hermosas, grandes, poderosas, convirtiéndolas en siervos que ministran ante él, o sea, que trabajan para Dios. Por consiguiente, pensó la gente, acá viene el error. De vuelta, esto es un error. Es apropiado alabarlas, rezarle a la estrella, glorificarlas, tratarlas con honor. Y pensaron que esa es la voluntad de Dios, bendito es o bendito sea, que magnifiquen y honren a quienes Él magnificó y honró, tal como un rey desea que sus siervos sean honrados. De hecho, hacerlos una expresión de honor al rey.
Si una persona se prosterna ante un ministro, hoy en día no funciona así, no vayan al ministro de Economía de un país a prosternarse porque no va, no es así, pero lo que quiere decir el Rambam es, si una persona rinde honor a un ministro del rey, está rindiendo honor al rey. Esa es la verdad, porque ¿quién lo puso al ministro ahí? El rey. Bien, esto es lo que pensó la gente, no terminamos. Pensaron de vuelta que es la voluntad de Dios que glorifiquemos, magnifiquemos, honremos, llámese, recemos, llevemos ofrendas, etcétera, a quien Dios mismo glorificó, magnificó, etcétera. Seguimos con el Rambam. Tras concebir esta idea, comenzaron a construir templos a las estrellas y a ofrecerles sacrificios. Está bueno. Sí, si Dios quiere que los honremos, vamos a honrarlos. Las alababan y glorificaban con palabras, rezando, por ejemplo, y se postraban ante ellas, porque al hacerlo, según su falsa concepción, fundamental entender falsa concepción, estarían cumpliendo la voluntad de Dios. Oh, esto es lo que Dios quiere, qué lindo. Esta era la esencia de la adoración de dioses falsos, fíjese en minúscula a propósito, dioses falsos. Y esta era la lógica de quienes los adoraban. Vamos a servir a ellos. ¿Por qué vas a servir a una estrella? Porque Dios le dio gloria, entonces yo a través de rendirle gloria a la estrella, le rindo gloria a Dios. O sea, Dios es un componente en todo este sistema, está muy arriba. De hecho, el Talmud mismo lo dice, "Zvachim Eloikad Elokai, Karulei Eloikad Elokai", lo llamaban el Señor de los señores. Entonces están los señores y está el Señor de los señores. No decían que no hay otro Dios excepto esa estrella. Acá trae un versículo el Rambam, por eso lo salteé para hacer más fácil. Su necio error consiste en concebir esta vacuidad como su voluntad, como tu voluntad, o como su voluntad. Esto es lo que Dios quiere, que sirvamos a esas estrellas. Fíjense la fuente, la pueden ir a buscar ustedes. Ley de idolatría del Rambam 1, o sea, capítulo 1, ley 1. Ok, avancemos. Ley 2. Después de muchos años, surgieron personas, falsos profetas, que les dijeron a sus naciones que Dios les había ordenado decir, o sea, a su gente, ya había mucha gente por el mundo, naciones. Al final de Parshas Noyaj, la Toira explica claramente que el mundo se esparce, se expande la población del mundo, quiero decir. 70 naciones, etcétera. Entonces aparecieron falsos profetas, cada uno diciéndole a sus naciones, sirvan a esta estrella o a todas las estrellas, ofrezcanle sacrificios, ofrezcanle libaciones, libaciones es líquido, vino, aceite, construyan un templo para ella, hagan una imagen suya para que todos, incluyendo mujeres, niños y la gente común, pudieran inclinarse ante ella. Yo me quiero inclinar ante la imagen de mi Dios. Él, este falso profeta, o ellos, les informaba de una forma que había concebido, o sea, una idea que se le ocurrió a él. Para mí, levantar el vaso con agua 3 veces es servicio a la estrella, ta, ta, ta. Y si yo levanto un lápiz 3 veces, es servicio a la estrella, ti, ti, ti. Paréntesis, interesante mencionar. Yoga, muchas de las formas del cuerpo que uno, las posiciones que coloca, las manos, los pies, la cabeza, etcétera, en yoga, son formas de servicio a dioses hindúes o lo que sea. Hay que tener cuidado, porque si vos pones las manos así, es un servicio al sol. Si vos pones las manos así, es un servicio a la luna. Tenés que tener cuidado, porque es una forma de idolatría y no se puede hacer. Hay que tener mucho cuidado. Cerramos paréntesis. Aunque uno, aunque uno, antes de cerrar el paréntesis, lo vuelvo a abrir, aunque uno no sea consciente de que está sirviendo a tal o cual Dios, pero el maestro, la maestra, lo que sea, debería saber. Y aunque no lo sepa, no deja de ser un servicio a ese Dios, de acuerdo a esa idolatría. No lo hagas. No, no. Ok, cerramos paréntesis. Él les informaba de una forma que había concebido. Se le ocurrió que poniendo los dedos así es un servicio a no sé qué Dios, y les decía que esa era la imagen de esa estrella. Ah, perdón, la forma de un ídolo. Agarraba una cosa de cerámica, le daba una forma y decía, mira, esta es la forma de la estrella tal, en particular, afirmando que se le había revelado en una visión profética. Se me reveló la estrella, me dijo que esta es la forma de la estrella y que la gente quiere que se prosternen a esto.
De esta manera, la gente comenzó a hacer imágenes en templos, bajo los árboles y en la cima de las montañas y colinas. El Rambam utiliza esta expresión de árboles, montañas, porque la Toira habla de esto. Al-Ha'orim al-Gvois es un versículo en la Toira. Parshas Vaishanan, si no me equivoco. La gente se reunía y se inclinaba ante ellas, y los falsos profetas decían, esta imagen es fuente de beneficio o de daño. Es apropiado servirla y temerla. Sus sacerdotes les decían, este servicio les permitirá multiplicarse y tener éxito. Hagan esto, hagan aquello, o no hagan esto ni aquello. Posteriormente surgieron otros engañadores que declararon que una estrella, esfera o ángel específico les había hablado. ¡Hey! Habló conmigo. Y les había ordenado, sírvanme de esta manera. O sea, fíjese, o la imagen de la cosa, o la forma de servir. Luego les relataba una forma de servicio diciéndoles, hagan esto, no hagan esto. Avanzamos. Así continuó el Rambam. Estas prácticas se extendieron por todo el mundo. La gente servía imágenes con prácticas extrañas, unas más distorsionadas que la otra. Les ofrecían sacrificios, se inclinaban ante ellas, ídolos, madera, piedra, etcétera. Como Rambam va a decir, con el paso de los años, el glorioso y temible nombre de Dios fue olvidado por toda la población. Ya no formaba parte de sus palabras ni pensamientos. ¿Se dieron cuenta? Esta es la ley número 2. En la ley número 1, Dios está ahí, pero rinde honor a las estrellas. En la ley número 2, chau Dios. ¿Quién es? No lo conozco. Yo sirvo al vaso descartable con agua. Ya no lo conocían. Así, toda la gente común, las mujeres y los niños, solo conocían la imagen de madera o piedra y los templos de piedra a los que desde niños se les había enseñado a inclinarse y servir, y en cuyo nombre juraban. Te juro por el lápiz, que es santo y elevado, que no sé qué cosa. Los sabios entre ellos creían que no hay otro Dios que las estrellas y las esferas, por cuyo bien y a semejanza de las cuales habían hecho estas imágenes. O sea, ¿por qué hice la imagen de este Dios, el vaso descartable con agua? Porque arriba el vaso descartable con agua es lo que te da dinero, lo que te da salud, etcétera. La roca eterna que se refiere a Dios no fue reconocida ni conocida por nadie en el mundo, con la excepción de unos pocos individuos. Hanoch, Mesushelach, Noach, Shem, Eiber. El resto de la gente no tenía ni idea que era Dios. El mundo continuó así hasta que nació el pilar del mundo, el patriarca Abraham. Y el Rambam sigue, yo lo recorté, porque para lo que nosotros necesitamos estudiar, hoy estamos bien. Leyes de idolatría 1-2. ¿Qué surge de acá? Dos etapas. Esto no es del Rambam, esto es mi explicación breve del Rambam. Ahora vamos a seguir. La primera etapa de la idolatría es que Dios existe. Claro que sí. Pero dejó el poder en manos de las estrellas y las constelaciones. Parecido a lo que dicen estos tipos de enfrente, que el padre, el hijo, el tatarabuelo, el primo y no sé, toda su familia. Pero déjalo, el padre que se fue a dormir está viejo ya, está cansado, está durmiendo, habla con el hijo. No necesitas hablar con el padre, habla con el hijo. Pero no dicen que no está el padre. El hijo, deja, el padre está cansado ya. Tantos mundos que creó, tantas cosas que hizo. La segunda etapa de la idolatría, Dios no existe, sino que la estrella o constelación es Dios. No hay otro. Es importante que entiendan estas dos etapas. Ambas se llaman idolatría. Continúa el Rambam. La esencia del mandamiento que prohíbe la adoración de dioses falsos, dioses a propósito con minúscula, es no servir a ninguna de las creaciones, ni a un ángel, ni a una esfera, ni a una estrella, ni a ninguno de los cuatro elementos fundamentales, agua, aire, tierra, fuego, ni a ninguna entidad creada a partir de ellos. Incluso si quien adora sabe que Dios, Hashem, Dios es el verdadero Dios, la primera etapa de idolatría. Es verdad, Dios es el Padre, es el más elevado. Y sin embargo sirve a una creación como Enosh, como hacía Enosh, que es la primera etapa de la idolatría, y la gente de su generación adoraron a las estrellas originalmente, esto también se le considera idolatría, sos un idólatra. Ahora bien, súper importante entender una cosa, que obviamente, si yo no me equivoco, ok, tenemos un poquito más sobre el Rambam.
Vamos a estudiar brevemente esto, porque está un poco tarde y que prefiero darle un cierre. La Torá nos advierte de esto, es importante entender vamos a leer esto rápido y después vuelvo a lo que es importante entender, la diferencia entre judíos y no judíos. Y esto va a ser la fuente de la próxima clase, por así decirlo. El disparador de la próxima clase. La Torá nos advierte sobre esto diciendo, para que no alces tus ojos al cielo y veas al sol, la luna y las estrellas, te inclines y las adores, las entidades que Dios repartió entre todas las naciones. O sea que hay algo del sol y las estrellas para el resto de las naciones. Esto lo vamos a estudiar más en detalle en la clase que viene. Esto implica que podrías indagar con el ojo del corazón, dice el Rambam, y te parecería que estas entidades controlan el mundo. El sol sale, la luna se sale, qué sé yo. Y habiendo sido repartidas por Dios entre todas las naciones para estar vivas, existir y no dejar de existir, como es el patrón de las demás creaciones del mundo con el mundo. Es decir, nace un perro y se murió. Después de unos años se murió. Un gato y se muere. Las criaturas van y vienen. El sol, la luna no se muere nunca. Entonces uno puede decir, tienen poder. No te equivoques, dice el Rama. Por lo tanto, se podría decir que es digno inclinarse entre ellos y adorarlos. Alguien podría pensar esto. Viene la Torá y dice, no lo hagas. Se llama idolatría. Por esta razón, dice la Toira, cuídense mucho de que su corazón no sea tentado a extraviarse y adorar otros dioses. No te equivoques. Esto implica, dioses con minúscula, esto implica que los pensamientos de su corazón no deben llevarlos a adorarlos ni convertirlos en intermediarios, palabra importante para la próxima clase también, entre ustedes y el Creador. Esto es Leyes de Idolatría Rambam, capítulo 2. Fíjense, para ir un poco para atrás. Empezamos hablando del capítulo 1, ley 1. Enosh se equivocó. Pensó que está Dios y aparte dejó parte de su poder en otras criaturas. Ley 2 del mismo capítulo, una segunda etapa de la idolatría. Se olvidaron de Dios. Chau Dios, la estrella es Dios. En la primera etapa de la idolatría, la estrella es poderosa, pero hay alguien por encima de esa estrella. La segunda etapa de la idolatría, no sé quién es Dios, no entiendo nada, la estrella es Dios. Eso es el capítulo 1. Luego el Rambam en el capítulo 2 define qué es idolatría. Señores, la idolatría significa servir, perdón, que estoy yendo para atrás y para adelante, es servir, es la prohibición de adorar dioses falsos, no servir a ninguna creación, ni ángel, ni esfera, ni estrella, ni nada. No le reces a un ángel. No le pidas al ángel no sé qué cosa que te dé no sé qué cosa. Wrong, está mal, estás haciendo idolatría. Esa es la etapa 2, perdón, esa es la prohibición de idolatría. Ahora bien, acá vamos a terminar hoy, pero la clase que viene vamos a seguir cuál es la diferencia específica muy puntual, si es que la hay, porque hay opiniones sobre esto, no está todo el mundo de acuerdo, respecto de si los no judíos pueden rezarle a intermediarios. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos para atrás. Dos etapas de idolatría, ya lo repetí 1000 veces, pero quiero que se entienda a dónde apunto con la próxima clase, Dios mediante. Etapa número 1, Dios existe, pero hay otros poderosos, hay otros seres poderosos. Etapa número 2, Dios no existe, solamente otros seres existen y son Dios. Esto que está acá abajo, todas las autoridades rabínicas de todo el mundo, etcétera, están de acuerdo que Bnei Noach lo tienen prohibido. No judíos tienen prohibido esto que está acá abajo. Pensar que Dios no está ahí, o que Dios es un pedazo de piedra, o que Dios es un colgado, o que Dios es otra cosa. La parte de arriba, ahí hay que discutir. Tenemos que sentarnos y ver las fuentes. ¿Qué dice cada uno? ¿Por qué lo dicen? ¿De dónde salió? ¿Qué quieren decir? Etcétera. Y por supuesto, qué es lo correcto para hacer, qué es lo que queda para nosotros. Pero esto, Dios mediante, en la siguiente clase. La clase de hoy, ¿qué vimos entonces? Vimos que existen 7 preceptos. Ups, acá. Existen 7 preceptos. Vimos cuáles son, muy, muy por arriba, obviamente, esos 7 preceptos, los títulos nada más. Sabemos que son títulos que tienen a su vez muchas ramificaciones. Entendimos que son tradición. En el judaísmo es una tradición de la Torá oral. Y el que está en contra de esta tradición, pues está en contra de la Torá oral.
Estamos en problemas, serios problemas, porque está en contra de uno de los fundamentos del judaísmo. Y vimos que lo que el Talmud dice, el versículo que Dios le dijo al primer hombre, esa no es la fuente de los 7 preceptos, sino que es solamente un mnemotécnico para recordar los 7 preceptos. Y estudiamos la definición de idolatría, que por supuesto por un tiempo, en las próximas clases, vamos a seguir escarbando en qué es esta cuestión de la idolatría. Muy bien, vamos a las preguntas, que veo que hay bastante comentario. Un segundito, vamos para atrás. Muchas gracias a la gente que apoya, a toda Rabá, desde Perú debe ser, Yesenia, a Eliel Méndez, a Martín Ortiz. Vamos. Un segundito, déjenme ver las preguntas, rápido. Un segundo, un segundo. Enrique pregunta el video del que habló al principio. Están en el canal de YouTube. Se llama Judaísmo para no judíos. Uno, dos, tres, cuatro y este es el quinto. Enrique pregunta las parches que día se leen todos los días. Y Bnei Noach también las puede leer, sí, todos los días. En la aplicación Bnei Noach está la parcha de la semana. Se puede estudiar todos los días. Se debe estudiar todos los días. Enrique pregunta si los no judíos se pueden incinerar. La halajá dice que sí. No están obligados a enterrar los muertos. Es otro tema, como que otro universo. Eh, un segundo. ¿Es apropiado usar un calendario de siembra y manejo en general para tareas de campo consultando calendario biodinámico? No sé qué es el calendario biodinámico, se basa como favorece la constelación de cada situación. Mm, suena raro, lo de biodinámico no sé qué es. Me dijiste ahí constelación y ya me parece raro. ¿Por qué Dios escribe con una rayita en el medio? Para no escribir el nombre de Dios como forma de respeto hacia el nombre de Dios. Un segundo. Alguien pregunta, Margarita pregunta interesante, ¿pedir por los méritos de un tzadik está correcto o no lo estaría? Si vos le pedís a Dios, lo que sea, ponele que necesitas $100 para inventar cualquier cosa simple. Dios, necesito $100 para pagar las cuentas. Dame $100 en mérito del tzadik, ta, ta, ta. Eso no lo veo mal, porque le estás pidiendo a Dios. Y no le estás pidiendo al tzadik tampoco, estás pidiendo a Dios que te dé algo en mérito de tal otra persona. Hay que ver si te lo va a dar Dios o no. El tzadik no te va a dar nada ni te va a retener nada, pero hay que ver si Dios te lo va a dar o no, más allá del mérito del tzadik. Ya. Alma, en el chat. Vamos al chat. Un segundito. Reina pregunta, ¿es apropiado decir que la Torá es Torá oral escrita y Torá de los Jajamim? No, no es apropiado. La forma correcta de explicar esto es... Ay, tengo un estornudo que no sale. Es como dijimos antes. Torá hay una sola. Y lo estudiamos en las clases anteriores. Es la voluntad. Ahí salió. Es la voluntad de Dios y es donde Él se invistió a sí mismo para enseñarnos qué es lo que Él quiere. La Torah tiene dos expresiones. Vos pusiste tres cosas acá, son solamente dos. Torah escrita y Torah oral. No hay otra cosa. Solamente Torah escrita y Torah oral. No sé qué es Torah de los Jajamim, no existe esto. En la Torah oral, por cuanto la Torah oral es justamente eso, es oral, ¿quién la dijo? Originalmente se la dijo Dios a Moshe en el monte Sinai. Pero ¿cómo se transmitió? Primera Mishnah de Pirkei Avos, la de nuestros padres. Moisés escribió el Torah Sinai y Misal Yoshua. Moisés recibió la Torah del monte Sinai y se la pasó a Yoshua. Yoshua se la pasó a los ancianos se la pasaron a los profetas. Los profetas
Se fue pasando generación tras generación y está expresada hoy en día en montones de libros. No, no estudiamos este asunto en detalle, está expresada en montones de libros. El Talmud es uno de ellos, los Midrashim, el Zohar, yo qué sé, montones de libros de Torah oral. Pero no existe Torah de los Jajamim. Julia pregunta si consultar el horóscopo sería idolatría. Sí, tome un tiempo y me la queja. La Torah dice que uno tiene que ser íntegro y puro con Dios, no buscar estas cosas de horóscopos y qué sé yo. La gran mayoría de los casos son mentira. En algunos casos puede ser que le peguen en alguna idea o en muchas ideas, pero uno tiene que tener, sí, tener fe, confianza en Dios y no buscar estas cosas de horóscopos. Sí. Adriana me pregunta si los cursos de Kabbalah de varios ponentes en Internet son recomendados. No, basura total. No recomiendo nada de eso. Si se llama Kabbalah y está en Internet, yo no lo estudiaría. El que sabe no habla del tema. Y el que habla del tema no sabe. Así que yo me alejaría de ese tipo de cosas. La gran mayoría encima ni siquiera son muy religiosos que digamos. Te pueden llegar a enseñar Kabbalah a no judíos sin kipá en la cabeza, sin barba. Eso no es Kabbalah, eso es palabras, palabras vacías. El secreto de la riqueza, el secreto de la felicidad, el mundo. Yo te enseñaré. Chao. Es un buen actor, es gracioso y no más que eso. No tiene valor. Gentry pregunta, ¿por qué se permiten que estén en el mundo toda esa idolatría? Para tener libre albedrío. Si no existiese el mal en el mundo, no existiría la forma de elegir el bien. Sería todo bien. Entonces no elegirías nunca. Pregunta Jesús Reinaldo, considerando que existen diferentes corrientes judías, ¿existen costumbres dentro del judaísmo que se considere que son idolatría? ¿Dónde empieza la idolatría y dónde termina la idolatría? Ok, habría que ver a qué te referís con corrientes dentro del judaísmo. Judaísmo hay uno solo, que es el judaísmo ortodoxo, el resto es un invento. No se considera judaísmo real. Y la prueba simple es que no cumplen las leyes. Eh, pero es muy amplia la pregunta, ¿dónde empieza la idolatría y dónde termina? No sé, no entiendo la pregunta, es demasiado amplia. Alma, no sé si hay preguntas. Gracias, Raf. Sí, antes que nada, los que tengan preguntas pueden levantar su manita. Yo le quería hacer una pregunta. Cuando se dice que son 7 leyes, ¿no? O 30 leyes, o 30 reglas, no sé. ¿Son eso más las ramificaciones, o sea, 7 más las ramificaciones, o si fueran 30 más las ramificaciones, o las 30 son las ramificaciones de las 7? Ok, no tengo una respuesta concreta porque no hay una enumeración concreta de las ramificaciones. Nadie la tiene. Son tantas que nadie la tiene. Y esto es así porque uno podría explicar, y así funciona con la Torá también, son 613 preceptos para los judíos, pero infinitas leyes que gobiernan esos preceptos. Y cada ley es como un aspecto, una ramificación de, de ese precepto puntual. Entonces son de vuelta 613 preceptos concretos, pero infinitas leyes. Exactamente lo mismo pasa con las leyes de Bnei Noach. Son 7 asuntos generales, solamente enumerando los preceptos negativos, esto lo dice el Talmud clarísimo. Quiere decir que ni siquiera sabemos cuál es la enumeración de los preceptos positivos de Bnei Noach. Al punto tal que nuestros sabios discuten, Rambam, Ramban, Maimónides, Nachmanides y Tzedaka, ¿es una obligación para Bnei Noach o no? Es una discusión entre ellos. Entonces, no tenemos una enumeración concreta de los preceptos para Bnei Noach, los preceptos positivos, solamente los negativos. Y dentro de estos 7 negativos hay montones y montones de ramificaciones que caben dentro de esos 7 preceptos como parte de estos 7 preceptos. Por alguna razón totalmente desconocida, no es que yo no la sé, sino que nadie lo sabe, Dios eligió darle a los judíos preceptos, digamos, separados,
en un número de 613, y a los no judíos, los, casi, no todo lo mismo, pero muchos preceptos parecidos, pero englobados, empaquetados en una regla general. No hacer idolatría, no relaciones prohibidas. Un ejemplo sencillo es, hay montones de formas de idolatría. ¿Ok? Entonces, para los judíos hay una mitzvah de no hacer este tipo de idolatría. Hay otra mitzvah de no hacer este tipo de idolatría. Hay otra mitzvah de no hacer este otro tipo de idolatría. Son tres mitzvot, tres, cuatro, son más de tres, pero no importa. Para los no judíos es no hacer idolatría, es un paquete entero, pero que dentro suyo tiene montones de detalles. Pero no hay un número, nadie lo tiene. Y cuando el Talmud dice 30, los comentaristas discuten, ¿y cuáles son los 30? Y unos dicen así, otros dicen así. No, no lo tenemos en claro esto, nadie lo tiene en claro. Ok, gracias. Jennifer, no, no escucho nada. Estaba como muy bajito. Ahora no se escucha nada. ¿Ahora me escucha? Oh, vamos. Ya. Este, primero, si uno lee textualmente la Torá, bueno, acá en el Perú es difícil tener una Torá. Yo en mi casa aún tengo la Biblia normal, con mis hijos solemos leer solo la parte que corresponde, los salmos, ¿no? Pero me refiero a que si alguien coge los primeros libros de la Biblia que nosotros tenemos y uno las lee, no va a encontrar de manera expresa esos 7 mandamientos que se Hmm. deducen del texto que acababa de mencionar, ¿no? Pero esto es porque la Torá fue escrita enfocándose en que el texto le hable directamente al pueblo de Israel sobre sus preceptos que ellos tienen que cumplir, ¿verdad? Pero no entiendo bien la pregunta. O sea, si uno quisiera, por ejemplo, si yo hablara a alguien que me preguntara, ¿no? Que suele pasarme, ¿no? Ya, ¿por qué no vas a la iglesia y esto? Y yo le hablo de estas 7 leyes, eh, solemos decir los que hemos sido cristianos antes, que si no está escrito, no viene de Dios, ¿no? Que es un Entonces, invento. ok, 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 un minuto. Decirle el Nuevo Testamento es un invento, entonces. No existe. Se terminó la conversación. No está escrito en la Torá. Es un invento. Y te van a salir. No, pero es el Espíritu Santo que dijo, ok, mi Espíritu Santo dice diferente. No. Si no está escrito, entonces no lo creemos. Listo, el Nuevo Testamento es mentira. ¿Dónde está escrito Jesús en la Torá? Ningún lugar. Listo. Fuera. Es mentira. Punto más importantísimo. No leas la Biblia cristiana porque es basura, literalmente. Incluso la parte que ellos llaman Antiguo Testamento la traducen mal para torcer las ideas y que parezca que Yoshke y este y lo otro. Entonces eso es basura total. Pero tenés online. En internet está, en Chabad.org. Pones ES de español, es.chabad, perdón, chabad.org. Y ahí vas a encontrar en español el texto de la Torá. No necesitas leer basura. No. Otra preguntita. Sí. Por ejemplo, al momento de que Moisés lee los 10 mandamientos, había también ahí este, personas que no eran del pueblo de Israel. Algunos interpretan de que los mandamientos también eran para los que no eran No. israelitas. ¿Quién interpreta eso? Es un error. Mentira. Si hablan del Erev Rav, de la mezcolanza grande de pueblos que salió con el pueblo de Israel, ellos se convirtieron al judaísmo al mismo tiempo que los judíos en el momento de la entrega de la Torá. Es un error. Es parte de cómo tergiversan las cosas para decir cualquier cosa. Moishe Rabbeinu
que salió de Egipto y era el líder que entregó, a través de quien se entregó la Toira, etcétera, era tan no judío como la mezcolanza de pueblos que salieron de Egipto con Moisés Rabbeinu. Porque el judaísmo empieza en el momento de la entrega de la Torá. Todos esos pueblos, Moisés los convierte junto con él mismo en el momento de la entrega de la Torá. Entonces es mentira lo que dijeron. Los mandamientos no fueron dados a las naciones del mundo. Hay un comentario interesante, lo que pasa que es para una clase larga, ahora no es el momento, del Kli Yakar. Efraim Alunchitz se llamaba. Praga, año 1600. El Kli Yakar escribe en su comentario en Parshas Israel, en Yitro, sobre los 10 mandamientos, que hay dos versiones, uno en Parshas Israel, lo digo rápido porque esta tarde no voy a explicar más, pero hay dos versiones de los 10 mandamientos, uno en Parshas Israel, uno en Parshas Vaishanan. Uno lo dice Dios, el otro dice Moisés. La versión que la dijo Dios estaba orientada a las otras naciones del mundo. Y la versión que dijo Moisés era solamente para el pueblo de Israel. Y las otras naciones del mundo no aceptaron ni esa versión, quedó anulada. La versión corriente es la segunda. Es interesante porque es más amplio de lo que surge, de lo que yo lo acabo de decir, es mucho más amplio. Pero es incorrecto decir que los 10 mandamientos fueron entregados al resto de las naciones. Y si los cristianos van a decir que eso es así efectivamente, entonces ¿por qué no cumplen el Shabbat? ¿Qué pasa con el séptimo día? ¿Y por qué cambiaron el mandamiento, creo que es el séptimo, qué sé yo, sexto creo que es, de no cometer adulterio? La Torá dice loy tinov, tinov es adulterio, y ellos traducen fornicar. ¿Dónde sacaron esa palabra? ¿Quién te dijo que está prohibido? Por eso, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en cómo uno lee, qué leemos. Ahí pusieron también el link, gracias Claudio, de atanaj.com/es. Están todo el Tanaj, no solamente los 5 libros de Moshe, es otra fuente online donde se puede sacar una buena traducción. O sea, ¿qué me refiero con buena? Kosher. Es una traducción orientada a entender el texto original tal y cual es, no a cambiarla y tergiversarla y torcerla para que diga lo que yo quiero. Gente, Dios mediante, seguimos con esto de la idolatría. La clase que viene, hay mucho, mucho para estudiar, pero bueno, vamos paso a paso. Nos vemos. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Raúl. Gracias.